So cute. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video en mi canal. El día de hoy hablaré acerca de los celos dentro de las amistades, el sentirse insegura y obviamente todo esto desde mi experiencia viviendo esto. El primer recuerdo que tengo de haberme sentido insegura y haber sentido celos con una amiga fue como en el 2017 aprox, si no estoy mal, y fue justo cuando yo hice el cambio de estar toda como desde kinder en una escuela en específico y luego me cambié a otro colegio dentro de mi misma ciudad. Y allí yo fue en este colegio donde yo entré a este curso, en un ambiente no muy amistoso, por así decirlo, pero yo sí me hice amiga de una chica que también era nueva, ese mismo año, en 2017. Entonces yo recuerdo que en cuanto me pude hacer amiga de ella, que ella de hecho era mucho más tímida que yo como que me apegué mucho a ella y fue así como, no, mi amiga, la amo, no sé qué. Y sí recuerdo como el darme cuenta como poco a poco esta amiga se estaba amigando mucho con otra compañera de curso. Y yo sí me acuerdo todo del sentimiento y los celos de que esta nueva chica, esta nueva compañera, que ya estaba varios años en el curso, pero bueno, esta chica se estaba haciendo muy amiga y aparte de eso era como que tenían muchas cosas en común, según yo, o por lo menos sí como que tenían en común el mismo hobby, el mismo pasatiempo, que era ver anime. Las dos eran como otakus, por así decirlo. De forma despectiva, creo que ellas sí se consideran como otakus y fan de todo ese mundo como japonés y así, de la cultura japonesa. Y yo no tenía eso en común con esta amiguita que yo había hecho en el curso. Entonces yo sí recuerdo como que a mí me empezó como a caer un poco mal esta nueva chica. Y no era porque, yo creo que no era porque ella me cayera mal en sí, sino que era los celos de decir, ella me está como robando a mi nueva amiga, tiene cosas más en común. Y yo empecé como que, sin darme cuenta, no, obviamente no tenía como la suficiente como inteligencia emocional como para reconocerlo en mí, pero obviamente yo empecé como a temer y tener miedo de que me va a reemplazar, esta niña me va a reemplazar con esta amiga la primera amiga que yo formé acá en este curso. Y sí recuerdo eso de que a mí me caía mal y no sé qué cosa. Y yo me sentía un poco mal porque, no sé, empezaban a hablar de cosas del anime y yo no cachaba nada. O sea, no sabía nada, no tenía nada no sentía como que tenía nada en común. Entonces siento que igual me comparaba ahí un poco porque esta compañera con mi amiguita empezaban a hablar de cosas del anime y así, y yo estaba callada y no sabía qué decir y era como, oh, no sé nada de lo que están hablando, no puedo aportar en nada. Y sí, y esa es como mi primer como recuerdo de yo sentirme como celosa. Y creo que, o sea, siento que es como muy, no sé, específico y un poco como igual, es como un sentimiento como igual muy pesado de sentir como que me van a reemplazar, ¿sabes? Es que ya encontró a alguien mejor y me va a reemplazar y ya como que peligra, es como esta relación, esta amistad que tengo con mi amiga y así. Y creo que eso en el futuro, pero en años después, igual se fue como repitiendo un poco. Pero sí, esa es como la primera vez que yo tengo en mente que me sentí de esa forma como que soy reemplazable, como que en cualquier momento puedo encontrar a alguien mejor que yo y me va a dejar y ya de cierta forma como que ya no voy a ser como tan importante en su vida, ya no voy a ser como tan valiosa. Y así. Ya luego en el tiempo, naturalmente me llevé mejor y con esta compañera y nos pudimos hacer como las tres amigas. Pero se me olvidó comentar que antes de yo como encariñarme y ya como aceptar lo que
que no era mi enemiga, sino que era una amiga nueva, como dentro del grupo, por así decirlo. Yo sí le comenté, me parece mucho a esta amiguita que, como muy íntima que yo tenía. Y sí no me acuerdo específicamente qué le dije, pero sí como que expresé como mi malestar. Es que no me acuerdo exactamente, pero sí recuerdo haberme sentido como pasada a llevar y yo como molesta y tal. Y me parece mucho que hasta esta otra niña también escuchó y así. Y me suena, no sé si es mi idea, que ella misma como que dijo así como, oye, está celosa, no sé qué, no sé cuánto. Y yo como, no es cierto. Yo, no. Y yo con una vena así como que, marcando así como, ¿qué te pasa, Val? Ay. Y bueno, es muy divertido porque a día de hoy yo me sigo llevando con esta como compañera de aquel entonces y yo no supe más. O sea, luego como en el 2018 por ahí, yo perdí contacto con esta amiga que yo tanto quería. Y, bro, los caminos de la vida. Y es como, no sé, curioso, han pasado muchos años y es como que ahora mismo me cae muy bien esta compañera. Y la otra, que era mi amiga así como más querida, ya no sé nada. Creo que ya como que perdió interés así como desde aquel entonces como en nosotras. De verdad que disculpen si está como muy rara la luz, pero el día de verdad que está oscurísimo. Hay unas nubes azulescas, oscurísimas, y poco a poco está como decayendo la luz, la iluminación natural. Pero bueno, vamos a intentar continuar. Bueno, ya la siguiente que recuerdo es en pandemia, cuando yo era amiga de un chico que también era de mi colegio, con quien teníamos como la misma edad, solo que no era de mi curso, sino que era del otro. Ay. Y bueno, con él se dio una situación igual distinta comparado como al 2017, cuando era más pequeña. Y es que con él, a diferencia como de esta amiguita del 2017, con él yo sí compartía el mismo pasatiempo, que era jugar videojuegos en la computadora. Y con él, como teníamos tanto tiempo libre porque era pandemia, prácticamente todos los días hacíamos llamada. Y obviamente 9 de 10 veces era porque íbamos a jugar, y ya una de 10 veces, yo dando estadísticas, como que ya hablábamos de cualquier cosa. Pero sí teníamos esta cosa en común. Y por lo general éramos como nosotros dos. O sea, yo consideraba que él era mi amigo, mi único amigo, y ya está. En ese momento yo, digamos que no tenía, en pandemia, yo no consideraba tener ningún amigo como dentro de mi curso. Entonces, sí, como que con él sí siento que se dio como un... O sea, ya yendo en la profunda, yo con él sí siento que me dio una especie como de codependencia, por así decirlo. Porque, no sé, que yo creo que a todos nos afectó bastante el tema de la pandemia. Y siento que, como que a pesar de tenerlo a él como amigo, como que yo empecé como a darme cuenta como de muchas cosas que tal vez como que me sentía mal por cosas y no sabía por qué, o me sentía sola, etc. Como que me empezaron a afectar muchas cosas, como más tal vez como de mi subconsciente o no sé. Y bueno, el tema es que yo lo consideraba a él como mi único amigo, pero aparte él tenía como un amigo, otro amigo de su propio curso, y aparte tenía como 2, 3 amigos que eran como con quienes como conoció en su anterior escuela, antes de cambiarse como a mi colegio. Entonces, un momento donde empezamos como a hacer como llamada a todos y jugábamos todos en conjunto, como a un mismo videojuego en específico. Pero ya como que el problema, por así decirlo, viene cuando él comienza a invitar como a una compañera de su curso también a las llamadas grupales, y empieza como a jugar con nosotros. Y ahí yo, recordemos pandemia, yo no sé, como que
también fue como, en general, esa época, después del 2019, no sé, te voy a poner fechas, entre el 2019 y 2022, y un poco 2023, fue como la época donde más como insegura estuve, como que yo creo que todas esas inseguridades, creencias que yo tenía como muy adentro de mi cabeza, como que empezaron como a afectarme mucho. Entonces, cuando yo veo que él como que comienza a hacerse amiga de esta compañera y, y aparte era como... Y yo antes me sentía como que era casi como la única como amiga dentro del grupo, por así decirlo. O no sé, como que era su amiga, por así decirlo. Y que de repente fuera como... se estuviera amigando tanto con esta compañera, yo sí me empecé como a sentir como insegura. Así como, bro, nuevamente volvió como este sentimiento, esta sensación de me va a reemplazar, de ya, o sea, consiguió otra amiga, consiguió mi reemplazo. Y obviamente yo no lo pensaba tan así, como tan claro, como en ese momento. Pero en parte sí me daba como un poco de cuenta de, y como que igual no sé, es como un poco engañoso a veces porque ni siquiera, o sea, por los celos o es también por la envidia, uno dice como que uno lo confunde y uno dice, me cae mal tal persona, no sé por qué, pero me cae mal. O no sé, o como que piensas que te cae mal cuando en verdad es celos o es envidia. Y a menos que realmente como que le di varias vueltas, como te vayas como a introspeccionar harto, recién ahí te puedes dar cuenta de que, en verdad, no es que me caiga mal o no sé, o me disguste o le encuentre que tiene malas vibras, es porque el problema es mío, el problema es mío, el que yo estoy sintiendo. Entonces yo sí recuerdo como que yo no la conocía, ni siquiera la había escuchado mucho como en la misma llamada y yo ya estaba así como de que no, no me gusta, no me agrada. Y como que en general no me agrada la situación, así como, ¿qué está pasando? Porque aparte yo como que igual, a mí ni siquiera disfrutaba tanto el tema de jugar videojuegos, pero yo siento que me forzaba un poco a mí misma a hacerlo, porque quería como encajar por así decirlo, con él, con este amigo que yo tenía, y sentir como que teníamos esa cosa en común, y aparte era como porque también era como que todo el grupito hacía lo mismo, entonces se dio una situación así media extraña, pero a pesar de que no era mi cosa favorita el jugar videojuegos, el que de repente encima viniera como otra niña y yo dejar de sentirme como tan única, yo así como, es que yo soy una chica y juego, y yo juego videojuegos y a mí me gusta disparar, yo siento que me sentía un poquito así en el fondo. Entonces que, no sé, fueron como muchas cosas y yo sí estuve así como que para mí fue como un sabor amargo, un sabor amargo como la primera vez que me di cuenta que había llegado como a su vida como esa niña, ni siquiera como que había llegado, porque al final siempre fue su compañera, como que creo que, no, supongo que siempre se llevaron bien, pero no sé ni cómo, pero justo en pandemia como que al final empezaron como a hablar más y así, y ya se terminó como convirtiendo amiga de él. Y creo que hasta el día de hoy, 2025, ella sigue siendo como amiga de él. Y nuevamente, los caminos de la vida son muy curiosos. Yo casi nunca hablo con esta chica, pero me llevo mucho mejor con ella que con ahora este ex amigo. Entonces, uno se sorprende. Se sorprende a veces los rumbos que toma la vida. Ahora, he contado muchas, bueno, ni tantas, pero ya he contado como varias anécdotas sobre mi experiencia sintiendo celos en las amistades, pero no he detallado tanto, tal vez como por qué creo que se da esto o como qué significa para mí o no sé. Y es que en verdad yo creo que la cosa como en común, punto en común, y la raíz de todas estas veces y de otras ocasiones que yo sentí como celos y inseguridad,
propia, bueno, baja autoestima que yo sentía en, en ese tiempo y en realidad como en años anteriores. Yo creo que recién, podría decir que realmente el 2024 fue cuando pude como mejorar mi autoestima realmente, como que hubo un cambio más drástico. Pero antes de eso yo de verdad que como que ni siquiera, no puedo decir que siquiera era como miedo como tal al abandono, era como, creo que era más simplemente la sensación de es que me van a reemplazar y aparte es como el sentir como de que porque a esta amiga o este amigo como que le cae bien o le gusta como otra persona más, como su personalidad, etcétera, como que eso significa que le voy a dejar de gustar tanto yo como soy yo como persona y como sentir como, como que peligra esta amistad porque como que encontró a alguien mejor, o tal vez se da cuenta que encontró a alguien mejor y le va a empezar a dedicar más tiempo a esta persona y a mí me va a dejar de lado. Y creo que eso, como digo, me pasó varias veces. No quiero contar tantas como ocasiones porque va a ser como muy repetitivo, porque al final le voy a llegar a lo mismo. Pero básicamente eso. Y creo que de verdad que es como mm, una es como muy feo vivir eso, como sentir eso, porque creo que también es como una sensación como de mucha como vulnerabilidad. Y también creo que resuena mucho esto de en tu interior como de que es que no soy, tal vez no voy a ser suficiente para mi amigo, para esta amistad, y hay alguien mejor, ¿sabes? Nuevamente, si le cayó le cayó bien este otro amigo, esta otra amiga, entonces eso me convierte como en una peor opción, por así decirlo. No sé, es como igual como bien raro y creo que tal vez como que cada persona lo va a vivir o lo va a sentir de una forma distinta, lo va a describir de otra manera. Y creo que lo que naturalmente ha hecho que yo ya no me sienta así o muy rara vez me he vuelto como a sentir de esa forma o mucho menos con esa intensidad porque es realmente como siento que es como un dolor de cierta forma, como una sensación como muy fea el sentirte como tan reemplazable o así o que estás perdiendo como una persona cuando es como en realidad solo es como en tu cabeza, ni siquiera, de nuevo, ni siquiera es como real. Cuando tú te sientes de esa forma, ni siquiera es como real, no es como tal cual es que eso esté pasando, como que de repente, no sé, creo que igual sería como muy raro que si tú has llevado, no sé, mucho tiempo como llevándote bien con tu amigo o tu amiga, que de repente de la nada, solo porque conozca a otro amigo o amiga, como que te deje dar bola, por así decirlo, y así como que cambie completamente. Creo que es muy raro que pase y si pasa, dude, el problema, la red flag, ya, es tu amistad, ¿sabes? Por hacer eso como de la nada. Y obviamente si eso sucede es porque en realidad nunca te consideró a ti como amigo o una amiga de verdad, porque probablemente, no sé, solo era como por el rato, como no sé, tal vez esa persona se sentía sola y dijo, ah, mira, me voy a juntar contigo y ya como encontré a alguien que me cayó mejor, entonces me voy con esa persona. Dude, el problema claramente es tu amigo o tu amiga, no eres tú. Pero volviendo a la clave, digamos, como para, así decirlo, solución, como para dejar tal vez de sentir tantos como celos o tanta inseguridad, es trabajar en tu autoestima, en tu sistema de creencias acerca de ti mismo, ti misma, tu autoconcepto, el quererte, el valorarte. Y yo creo que esto es así porque cuando, cuando tú, o sea, genuinamente te crees como, primero que todo, te conoces y sabes cómo eres tú y, y todas como las características, virtudes que tienes e incluso los defectos y te apropias, por así decirlo, de eso, lo valoras, lo ves en ti,
y te das cuenta como que eso es lo que me hace ser yo y es lo que me hace ser como única, como en mi propia forma, por así decirlo, y en mis propios como colores y en mis propios como chistes y en mi propia esencia, por así decirlo, es donde tú dejas como tal vez como compararte tanto o, o te das cuenta que en verdad no eres tan reemplazable como tú creerías, porque a mí siento que me ha pasado, sobre todo, es muy extraño, me pasa sobre todo con mi mejor amiga, ya la he mencionado como 5000 veces, pero siento que con ella me he dado cuenta, me ha reflejado como muchas cosas de mí misma. Y una de las cosas que a mí me pasó una vez como que se me iluminó el cerebro y yo dije, toda la razón, fue que yo realmente como que me quedé pensando y dije, ¿sabes qué? Incluso si ella conoce más amigos o más amigas, no sé, en estos años, ahora que ya ingresó a la universidad y así, incluso si conoces a más personas, yo sé que nadie es como yo. Como que realmente yo llegué como a esa seguridad de decir, ¿sabes qué? Es que nadie la va a querer como yo, nadie le va, le va a mostrar mi cariño de la forma que yo lo hago, o sea, no sé, como que confío tanto y como que tengo tanta seguridad de cómo yo soy con ella y de que cómo yo la trato y no sé, todas estas cosas que es como que realmente como que yo me aferro a eso para no sentir celos nuevamente o no sentir nuevamente este miedo de, hoy, ¿qué pasa si hace una nueva amiga con quien se lleva bien, etcétera? Creo que eso me sirve como harto. Pero obviamente creo que esta seguridad lleva cierta valoración como de ti y, y también como de conocerte dentro de esa misma como amistad, por así decirlo. De verdad que disculpen por la luz porque ya este punto está oscurísimo, pero voy a intentar arreglarlo con la edición. Y parezco un fantasma, bro. Soy como medio extraño. Yo realmente, repito, o sea, siento que no deseo, no le deseo a nadie como sentirse de esa forma. Creo que nadie se debería sentir como reemplazable, jamás, ni sentirse como tan inseguro o insegura como dentro de su propia como piel o ser. Porque, como decía, me ocurrió más veces después, luego de la pandemia, y tampoco han sido demasiadas, pero me ha pasado. Y como digo, es como un sentimiento muy, muy feo. Y creo que lo peor de todo es que ni siquiera es como real. Ni siquiera es como real, es todo como en tu cabeza. Nuevamente, yo creo que cada persona tiene algo distinto que entregarle a la otra. Y creo que simplemente tienes como asegurarte. O sea, siento que día a día te tienes que reafirmar una y otra vez como quién eres, las cosas que te gustan de ti. Y si hay muchas cosas que no te gustan de ti, intentar cambiarlas, intentar como adaptarlas poco a poco a una versión que te guste más. Porque al final, y no tan solo como dentro de las amistades, pero creo que si, o sea, si ya de por sí te sientes como de esa forma como con tus amistades, es porque en verdad esa misma inseguridad que tú tienes se va a manifestar de mil y un maneras en otros aspectos de tu vida, ya sea laboral, amorosa, familiar, etcétera. Entonces sí, yo creo que sí es como un gran, eh, no sé, desafío como importante de trabajar en ti y de darle prioridad. Y eso, recordarte que debes quererte mucho porque no hay nadie, de verdad que no hay nadie, no hay nadie en el mundo como tú. Abraza como lo que te hace único, lo que te hace raro, por así decirlo. Sí, abraza como cada aspecto que te hace ser tú y háblate bonito. Y creo que eso también es como muy importante y es la clave también de todo esto, el
el cómo te hablas a ti mismo, a ti misma, este diálogo interno, porque realmente hace la diferencia cuando empiezas a tenerte como autocompasión y a ser más amable y empática como contigo y con tu historia. Y incluso si por, no sé, los celos en el pasado, hiciste tal vez como cosas incorrectas o, no sé, tuviste, pues claro, como ataques de celos o momentos donde le reprochaste como muy mal así a una amiga o un amigo, está bien el arrepentirte y el pedirte perdón y decir, ok, entiendo por qué lo hice, pero también me soy como compasivo, compasiva y entiendo desde qué versión lo hice, desde cómo me sentía, etcétera. Y ya voy a dejar ir eso y voy a intentar ser una mejor versión nuevamente. Y voy a intentar que esto no se vuelva a repetir en el futuro y así. Bueno, eso ha sido todo. Espero que te haya gustado. De verdad que me disculpo mucho por el tema de la luz, los cambios de luz y ahora por el reflejo. Pero mi idea sí es subir este video. Ok, y eso, muchas gracias. Espero que te haya entretenido o te haya, no sé, te haya servido para reflexionar tal vez un poquito de las veces que tal vez te sentiste de esa forma. Espero que no te vuelvas a sentir así o que nunca te pase. Y si eres nuevo o nueva, te invito a que te suscribas y le des a la campanita a todas las notificaciones, le des me gusta y comentes lo que gustes. Y eso. Muchas gracias por ver. Chao.